A continuación, Minuto a Minuto. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Michelle Mitchell Berna les saluda y les da la más cordial bienvenida acá a Radio Monumental en compañía de Miguel Cascante en los controles para presentarles Minuto a Minuto. Hoy vamos a hacer una pausa. Sabemos que la atención en este momento está, por supuesto, que en la marcha que realizan autoridades del Poder Judicial rumbo a la Asamblea Legislativa en protesta por la no reelección del magistrado Fernando Cruz por parte de 38 diputados de la Asamblea Legislativa, pero que fue restituido luego de que la Sala Constitucional acogiera y para estudio una acción de inconstitucionalidad interpuesta por el diputado Luis Fishman. Más adelante vamos a tener el reporte de nuestro compañero Randall Rivera Vargas para ver cuál es el ambiente que se vive a esta hora en esta caminata que están haciendo. Es algo inusual ver a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a fiscales, a las altas autoridades del Poder Judicial haciendo esta marcha que me parece muy respetuosa e importante, que además la hacen también decenas de ciudadanos costarricenses. Pero hoy también teníamos reservado un tema que creo que es fundamental, porque habla de la confianza que finalmente como pacientes tenemos los costarricenses en el servicio médico que recibimos, sea en la medicina de la Caja Costarricense del Seguro Social o en la medicina privada. Y para ello hemos invitado al doctor Franz Vega. Él es médico y también es abogado y trabaja en la medicatura forense. Doctor, buenos días, gracias por estar con nosotros y para comenzar, definamos qué es malpraxis. Muy buenos días, doña Michelle. Gracias por la invitación. Realmente la malpraxis es el nombre que se le da a un tipo de delito, son los delitos de lesiones o de homicidio o de aborto culposo, y podemos definirlo como la responsabilidad que tiene el médico en el ejercicio de su actuar profesional por el daño que ocasione a terceros. Doctor, ¿podría decirnos usted cuáles son las penas que se imponen cuando se verifica que hubo una mala práctica, una malpraxis médica? Claro que sí. Eso depende del tipo de lesión o de daño que se haya producido. Puede ser que manejemos casos de aborto culposo, en cuyo caso estaríamos hablando de multas desde que van de 60 a 120 días. Si se trata de lesiones donde no hay homicidio, lesiones culposas, la prisión es hasta de 1 año o hasta 100 días multa e inhabilitación de 6 meses a 2 años. Por otro lado, si lo que se trata es de un homicidio culposo, entonces la prisión puede ser para el médico desde 6 meses hasta 8 años e inhabilitación de 1 a 5 años. ¿Qué tan frecuentes son los casos de mala praxis médica? Uno escucha casos verdaderamente tristes. Nosotros aquí en Monumental y a través de la revista de Mañana con Monumental hemos escuchado testimonios particularmente tristes de personas que tal vez uno confía ciegamente en su médico y se da cuenta que después hubo un procedimiento que fue irregular, un procedimiento que tuvo después un desenlace fatal en algunos casos, otros que deja hasta discapacidades importantes en las personas que lo sufren. Nuevamente, ¿qué tan frecuente es esto en el país? Sí, doña Michelle, fíjese que la frecuencia ha ido incrementándose año con año. Nosotros habíamos hecho un estudio, doctor Max Paguaga y mi persona, en los años 98, un estudio que abarcó los casos desde el año 90 hasta el año 98 que ingresaron a uno de las secciones del Departamento de Medicina Legal. Y en ese momento las denuncias iban en un promedio alrededor de 20, 25 casos por año, del 90 al 98, al 96 aproximadamente. De ahí empezaron a subir, del 97, 98 ya andaban en un promedio de 80 por año, y ahora en compañía de la doctora Vargas Solano hice otro estudio para valorar el número de casos aproximado que hay, porque el Departamento de Medicina Legal no tiene una estadística exacta. Hay que sacarla manualmente y no es tan fácil llegar al acceso. Se va a llegar a eso, actualmente se está trabajando en ello, pero con los datos que tenemos que solo de una de las secciones del Departamento de Medicina Legal, que es la sección clínica médico-forense, donde se reciben denuncias por mala práctica médica
por casos de seres humanos que no han fallecido, ¿de acuerdo? Eso solo son lesiones. Son lesiones culposas, exacto. El promedio por año, vamos a ver, en el 2008 estaba en 230 casos, en el 2009 246, en el 2010 288, lo que llevamos al 2012, 309. Si a eso le suma los casos de patología forense, que son los casos de homicidios culposos, más los casos que llegan a las diferentes unidades médico-legales distribuidas en todo el país, yo calculo que pueden andar rondando alrededor de los 400 y algo de casos por mes mensuales. En promedio. Bueno, Sí. esto estamos hablando de denuncias que no necesariamente es la comisión de un delito. Yo creo que es importante que también dimensionemos esto, porque no se trata de que lancemos dudas sobre la pericia de un profesional de ciencias de la salud, sobre una enfermera, etcétera. De esos casos, esos 400 que solamente estamos hablando son 400 casos mensuales que se denuncian. ¿Sabe usted cuántos se desestiman y cuántos son los que llegan finalmente a una condena efectiva, doctor? Sí, alrededor del 93% de los casos que son valorados por los médicos forenses son, desde el punto de vista médico-legal, desestimados, y por lo tanto también los desestiman los fiscales. A partir del momento en que el forense dice, desde el punto de vista médico-legal, que esos casos se ajustaron a la lex artis médica, la gran mayoría, por no decir todos esos casos, la fiscalía inmediatamente los desestima. Del 7%, 7,5% restante son los que eventualmente van a juicio, y de esos que van a juicio son pocos los que en juicio se logra demostrar que efectivamente hubo una malpraxis. Solo un 7% de todas las denuncias son consideradas fundamentadas desde el punto de vista del forense. Doctor, ¿podríamos tal vez hablar de cuáles son esas disciplinas médicas en las que es más frecuente la denuncia, incluso los procesos legales que se dan por una mala práctica médica? ¿Tiene que ver con ciertas especialidades o es común en general? ¿En dónde es que se concentran? ¿Cómo no? Por aquí tengo un gráfico que voy a ver si lo localizo para poderle dar el dato con exactitud, porque las especialidades se denuncian en una proporción distinta, definitivamente. Por ejemplo, en el estudio que habíamos hecho en los 90s, del 90 al 98, las especialidades más denunciadas eran en orden descendente. Primero, los obstetras. Esa es la más denunciada. En los 90s. En los 90s. En los 90s. Obstetricia, y estamos hablando de responsabilidad del médico, no responsabilidad de la enfermera, del odontólogo, sino en el caso del médico, porque hay unos datos también interesantes en relación a las otras profesiones de la salud. En el caso de los médicos, obstetras eran el porcentaje más alto, seguido por los ortopedistas y los cirujanos generales. Eso en los 90s. Hoy en día, este estudio más reciente nos dice que siempre ortopedia y ginecobstetricia están en los primeros lugares. Ahora en este estudio nos salió ortopedia de primero, pero es muy posible que si el estudio lo hubiéramos llevado a diciembre o enero, las denuncias por ginecobstetricia hubieran aumentado, porque son los meses en donde más nacimientos hay, y por lo tanto entonces van a haber más denuncias de personas. Posiblemente la obstetricia hubiera alcanzado también en primer lugar, pero en este estudio nos sale en segundo lugar, pero muy cerca del primero. Ortopedia en primero, ginecobstetricia en segundo, medicina general ahora aparece en tercer lugar, y cirugía general en cuarto lugar, con oftalmología en quinto y cirugía plástica en sexto lugar. Cirugía plástica, que no es algo que toda la gente ande haciéndose, no es algo masivo, y sin embargo que aparezca en sexto lugar también dice. Dice mucho porque cirugía plástica, la gente denuncia mucho porque generalmente se trata de una cirugía estética y no reparadora. Entonces, las personas buscan un resultado, y cuando no lo obtienen... Si no es satisfactorio, entonces reclaman. Bueno, también es parte de una promesa. Eso es como que si uno fuera guardando las distancias y disculpando las comparaciones, pero cuando uno va a comprar un electrodoméstico, no espera que funcione perfectamente. Me imagino que la persona que va a hacerse una cirugía plástica y va para que le quiten una arruguita y demás, bueno, no quisiera un resultado también positivo. Yo creo que está en todo su derecho el paciente de manifestar su desagrado con el resultado obtenido. El paciente siempre estará en todo su derecho, por supuesto, de manifestar ese desagrado en cirugía plástica o en cualquier otra de las especialidades médicas. Como les repito, normalmente la gente denuncia creyendo que tiene un caso, pero cuando se lleva
el caso precisamente es cuando se dan cuenta que se cae, porque no necesariamente está bien fundamentado y bien sostenido. En el caso de la cirugía plástica existe en doctrina lo que se conoce como una obligación de medios reforzado. ¿Qué es esto? Pero resulta ser que los médicos tenemos una obligación de medios, es decir, para con nuestro paciente tenemos la obligación de poner todos los medios que estén a nuestro alcance para llevar a nuestro paciente al mejor puerto. Los recursos, tenerlos a disposición. Exactamente, los medios diagnósticos, etcétera. Es decir, ponernos toda nuestra capacidad para poder llevar a nuestro paciente al mejor puerto, es decir, al mejor diagnóstico, al mejor tratamiento. Pero no estamos obligados a un resultado. No podemos estar obligados a un resultado. Es decir, si un paciente nos llega con un cuadro de dolor abdominal, ese cuadro de dolor abdominal podría ser una apendicitis o podría no serlo. Podríamos operar creyendo que es una apendicitis y resulta ser que es otra cosa. Eso es normal en la medicina. Es decir, el médico o podría incluso operarse creyendo que es una cuestión de resolución quirúrgica y no era resolución quirúrgica. Doctor, permítame hacer un pequeño paréntesis en esta interesante conversación que estamos teniendo con el doctor Franz Vega de la Medicatura Forense, hablando sobre mala praxis, para ir hasta la ciudad capital, ir al centro de San José. Nuestro compañero Randall Rivera nos va a hacer un muy breve repaso de qué es lo que ocurre a esta hora en la marcha que realizan varios funcionarios judiciales y ciudadanos rumbo a la Asamblea Legislativa. Adelante, Randall. Hola, doña Michelle, muy buenos días. La marcha está en este momento frente a la Asamblea Legislativa con un detalle de última hora en el marco de esta marcha, y es que el presidente del Congreso, Víctor Emilio Granados, acaba de señalar que si logra comprobar que el ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, llamó a la diputada Patricia Pérez para pedirle los votos con el fin de no reelegir a Fernando Cruz, él mismo en persona le estará pidiendo a la presidenta Chinchilla que lo separe de su cargo. Esto después de que trascendiera, por supuesto, en los últimos días esta situación. Una marcha llena de personalidades judiciales, de funcionarios judiciales vestidos de negro y con una rosa blanca, y de personalidades políticas también de nuestro país en pro de la independencia judicial. Una que se manifestó muy fuerte y que es una autoridad judicial en nuestro país es Elizabeth Odio Benito, la jueza del Tribunal Penal Internacional. Y exministra de Justicia, Randall. Por supuesto, exministra de Justicia, exvicepresidenta de la República también, por supuesto, que así que la convierte en figura judicial y figura política, y que fue muy dura. Dijo que los diputados se equivocaron. No sé si le parece bien escuchar un breve extracto de las declaraciones de Elizabeth Odio. Adelante. Se basa en una interpretación totalmente errónea de las normas constitucionales. No era esa la norma que se aplicaba en el caso del magistrado Fernando Cruz, que por lo demás es un juez ejemplar. Pero adicionalmente a eso me resultó sumamente chocante las manifestaciones de algunos diputados que hicieron mofa de lo que es la independencia del Poder Judicial y mandaron lo que ellos llamaron una señal o un aviso. Yo creo que eso es totalmente intolerable y a eso no se le puede dar la espalda, eso hay que enfrentarlo, que los jueces de este país son independientes. Otra que fue clara en una muy breve declaración es Ana Virginia Calzada, quien dio su discurso en frente al edificio principal de la Corte Suprema de Justicia. Escuchamos un extracto muy corto de lo que dijo Ana Virginia Calzada. Propongo desde ya el mes de noviembre como el mes de la democracia y la civilidad costarricense. Y para terminar, solo quiero retomar una de las pancartas que han salido en estos días. Fuera las manos del Poder Judicial. Fuera la manipulación de la separación de poderes. Muy clara Ana Virginia Calzada. Para terminar, solo le cuento que la marcha está en este momento frente a la Asamblea Legislativa. Eso hace que la ruta esté cerrada hacia Avenida Central, a la altura del Castillo Azul, aquí 100 metros antes del plenario legislativo, y en silencio se están manifestando frente a el edificio de la Asamblea Legislativa, doña Michelle. Muchísimas gracias a nuestro coordinador de noticias, Randall Rivera Vargas, que desde esta mañana ha estado cubriendo esta manifestación. Importante este tema que nos introducía Randall. El presidente legislativo dice que si se llega a corroborar que hubo un intercambio telefónico por parte del ministro de la Presidencia con la diputada libertaria Patricia Pérez, él mismo le estaría solicitando a la presidenta de la República que fuera separado de
su cargo. Y recordarán ustedes que ya la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana dijo que desconoce al ministro Carlos Ricardo Benavides como su interlocutor como ministro de la Presidencia. Es parte de la información que teníamos para ustedes preparadas aquí en Radio Monumental, y por supuesto que a las 7 de la noche nuestra tercera emisión informativa le estaremos informando, y por supuesto recuerde que en nuestra página web usted se mantendrá siempre actualizado con esta información. Retornamos con el doctor Franz Vega y conversábamos antes de hacer este paréntesis sobre las malpraxis médicas. Nos comentaba que algunas de las especialidades donde más se dan denuncias son la ortopedia y además la obstetricia, doctor, y además la cirugía plástica, entre otras que usted había citado. Doctor, cuando hablamos de malas praxis médicas, ¿quién determina que tal vez algo malo pasó? Porque a veces uno no estudió medicina, uno va a solicitar un tratamiento médico, el que fuera, y de repente algo malo pasa. ¿Cómo es que tiene que proceder uno para poder validar sus derechos o para poder comprobar que hubo una mala práctica médica? ¿Y por qué pregunto esto? Porque a veces pasa que usted se siente mal, tiene todo un cuadro de síntomas, lo mandan para la casa, tranquilo, con un par de pastillitas, ojalá acetaminofén, y a los 2 días se muere. Esa persona murió. Usted dice, deberíamos utilizar y poner a disposición todos nuestros medios, todos nuestros recursos para el mejor diagnóstico. Ese tipo de casos, doctor, califican como una mala práctica médica, porque es muy común que en hospitales saturados no se admita un paciente, porque si todavía no requiere hospitalización, no lo ven desmayado e inconsciente, lo mandan para tratar de mejorar sus síntomas, pero después esa persona fallece o se complica en un cuadro que, cuidado, después trae consecuencias. ¿Cómo tiene que proceder uno? Porque es que usted fue el que esperó demasiado tiempo y de repente ya no hay suficiente prueba para poder validar la tesis del paciente. Doña Michelle, lo que procede en ese caso, si la persona no está contenta con la atención que recibió en el centro médico, sea público o privado, debe acudir al centro, al lugar exacto donde se hacen, donde se ponen las quejas en los diferentes centros médicos. Las contralorías de servicio, por ejemplo. En el caso de las clínicas privadas grandes o las clínicas públicas, los hospitales públicos. Y en caso de un centro médico pequeño, puede ponerlo al igual que si fuera de los otros ante el colegio de médicos. Número 1, la denuncia. Número 2, puede denunciar directamente ante la fiscalía correspondiente de su lugar donde habita, para que la fiscalía realice una investigación, lleve el caso ante el Departamento de Medicina Legal, y que el Departamento de Medicina Legal emita un criterio pericial. Debo aclarar una cosa, como le repito, normalmente las personas se sienten muy afectadas en sus derechos ante una serie de situaciones en donde lo que existe muchas veces es una mala atención médica. Pero una cosa es la mala atención médica, el médico que le grita, o el médico que no trata bien a una persona, o que la persona no siente que lo trataron de una manera correcta como persona, como individuo, y otra cosa es que eso haya generado un daño que sea reparable penal o civilmente. Entendiendo la diferencia, que una cosa es la descortesía, que no debería ser en ninguno de los casos, pero mucho menos ante la vulnerabilidad de una persona que está enferma. Yo creo que si algo se impone en el trato humanitario es precisamente en las ciencias médicas. ¿Cómo hacer, doctor, cuando nuevamente parte de lo que determina un buen tratamiento es que sea oportuno ese tratamiento? Y pasa en muchísimas ocasiones que no hay suficientes especialistas, que es que resulta que anda tomando café y es que no aparece. Cuando no hay un trato oportuno de parte del centro médico a donde se está yendo, cabe poder demandar en ese caso por mala práctica médica, porque nuevamente ahí está el paciente y no recibió el tratamiento oportuno. Lo digo por la cantidad de personas que pasan horas en una sala de emergencias y se complica su cuadro. Claro, la pregunta es muy pertinente y muy, muy buena. Vea, le explico esto, doña Michelle. Insisto, en la medida en que efectivamente el trato haya sido independientemente que haya sido cortés o no. El punto es que si el trato, sea cortés o no sea cortés, el trato médico-paciente, la relación, lleva a generar un daño en el paciente, ese daño
podría eventualmente corresponder y imputársele al médico o al equipo médico que estuvo atendiendo, sea porque no lo atendió a tiempo, sea porque lo atendió a tiempo y retrasó el tratamiento, en fin, por una serie de circunstancias, y en esos casos el Departamento de Medicina Legal, cuando es llevado el caso ante la Fiscalía y la Fiscalía lo remite a nosotros emitimos criterios en relación a esto para ver si efectivamente lo que el paciente presenta es consecuencia efectivamente de ese retraso o no, porque en ocasiones puede suceder que el paciente efectivamente se retrasó en el tratamiento, se retrasó en el diagnóstico, pero no necesariamente las consecuencias que tiene ahorita en su salud son atribuibles a ese retraso. Entonces el tema es muy complejo, muy complicado, no es tan fácil de analizar, porque lo que el paciente tenga ahora hay que valorarlo a la luz de toda su enfermedad, a la luz de todos sus padecimientos, como ser humano biológico que es. Es decir, en ocasiones nos pasa con los automóviles. Llevamos el carro al mecánico, le pedimos que nos cambie los frenos, y cuando no lo llevamos, a los 2 días aparece con un problema en el clutch, y decimos, este mecánico me le tuvo que haber hecho algo al clutch, pero nada tocó con respecto al clutch, solo con respecto a los frenos. Es decir, le iba a suceder algo a ese vehículo que no era previsible. Igual puede suceder con los seres humanos. Tenemos una situación en donde nos retrasan en el diagnóstico, nos quedamos en emergencias, no nos dan la atención adecuada y resulta que la persona inicia un cuadro después que podría ser perfectamente achacable a esa falta del deber de cuidado del médico, de haberlo atendido, o por cualquier otra cosa. Entonces entra en juego la valoración del perito forense para poder determinar, junto incluso con otros especialistas de la rama específica denunciada, si hay o no hay una falta del deber de cuidado. En el último instante que nos queda, doctor, porque ya estamos sobre el tiempo, ¿esto es más común en medicina privada o en medicina pública? Es mucho más frecuente en la medicina pública que en la medicina privada. El 90% de los casos son de la medicina pública y el porcentaje restante de la medicina privada. Agradecerle muchísimo al doctor Franz Vega. Él es médico y también es abogado en el organismo de investigación judicial. Entiendo precisamente al ilustrarnos en el tema de la mala praxis médica. Es importante que usted tenga confianza con su médico tratante, pero si no se siente satisfecho, por supuesto que su vida está primero. No es denunciar por denunciar y acusar por acusar, pero sí también, por supuesto, que validar sus derechos como paciente. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y gracias a ustedes por haber estado también con nosotros en Minuto a Minuto. Mañana, si Dios lo permite, vamos a hablar del conflicto entre Palestina e Israel. Que tengan una feliz tarde. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.